el tema de ceder hay que verlo desde una perspectiva más profunda de la que la persona que no conoce estos temas a profundidad lo conocen. El ceder desde una posición es difícil. El ceder desde los intereses, necesidades y aspiraciones es más fácil, y me explico. La posición es lo que yo digo que quiero. Los intereses en mediación, en negociación, en concertación, es para qué yo lo quiero. Es decir, son aquellos elementos, necesidades, aspiraciones, deseos, miedos, temores, objetivos, es decir, intereses que están subyacentes debajo de la posición. Lo que quiero es lo que yo digo que quiero es la posición. El para qué lo quiero son los intereses, en sentido técnico de la palabra. ¿Qué sucede? Si cedemos en base a posición, es difícil negociar. Pero si negociamos en base a intereses, es más inteligente y más fácil ceder un interés por el otro. Y les voy a dar a los amables radioyentes una explicación muy famosa, muy reconocida en el mundo de la concertación política, y que lo doy en mis talleres y lo he escrito. En el año 1978 se está negociando el Tratado de Paz entre Israel y Egipto. Y en ese momento, entre Israel y Egipto, la posición era que la frontera de Israel llegaba hasta un término, hasta un lugar, ¿no? Y para Egipto llegaba a otro. Habían criterios objetivos que, vamos a decir, sustentaban por qué para Egipto debía moverse esa frontera a tantos kilómetros para un lado. Es decir, había jurisprudencia, habían incluso se hablaba de papiros, habían elementos que justificaban, que legitimaban, que legalizaban dónde estaba la frontera. Pero ¿qué sucede? El interés subyacente de Israel era un tema de seguridad, mientras que el interés subyacente de Egipto era soberanía. ¿Qué se hizo? Cuando se encuentra ese interés subyacente, que es seguridad para uno y soberanía para el otro, se hizo una franja. Se movió la frontera a donde legalmente correspondía, pero se creó una franja de seguridad donde los tanques de egipcios no pueden pasar, de modo que le garantice seguridad a Israel. Entonces, ¿se cedió? Sí, pero se cedió en base a intereses, sin violar el interés real de uno, que era soberanía, y garantizando el interés del otro, que era seguridad. Es así como se cede en negociación en el sentido amplio de la palabra.